Bienvenidos a nuestro resumen semanal del 23 al 26 de enero. Gracias por acompañarnos. Estás en Factor Sorpresa. Yo soy Laura Hernández. Comenzamos. El sábado por la noche, el abogado de Biden emitió un comunicado en el que decía que el Departamento de Justicia realizó el viernes otro registro en la casa de Biden en Wilmington, Delaware. La búsqueda arrojó otros 6 artículos que incluían documentos con marcas clasificadas. Tenga en cuenta que la redacción que dice 6 elementos no significa 6 documentos. Los elementos encontrados podrían ser carpetas o incluso cajas de documentos. Se permitió al Departamento de Justicia realizar una búsqueda completa en la casa de Biden, incluyendo sus notas escritas a mano de sus décadas en la política, así como archivos, informes y rotafolios. El New York Times señaló que el Departamento de Justicia realizó una búsqueda masiva que duró 13 horas y terminó ocultando información sobre los 6 artículos que contenían documentos clasificados. La búsqueda comenzó aproximadamente a las 9:45 de la mañana y concluyó alrededor de las 10:30 de la noche. La búsqueda abarcó todos los espacios de trabajo, vivienda y almacenamiento en el hogar. Entonces, algunos de esos documentos clasificados podrían tener en la casa privada de Joe Biden hasta medio siglo. El abogado personal de Biden, Bob Bauer, no especificó en qué parte de la casa de Biden se encontraron los documentos. Previamente, documentos clasificados fueron encontrados en el garage y en cuartos de almacenamiento cercanos en la misma vivienda. La Casa Blanca había afirmado previamente, esto fue el 14 de enero, que se completó la búsqueda de todos los documentos clasificados. Por su parte, Biden ha estado bajo una tremenda presión últimamente por el mal manejo de documentos clasificados durante su vicepresidencia y, como era de esperarse, su índice de aprobación ha caído el 40%, que está cerca de su calificación más baja. La operación del viernes fue la primera búsqueda de documentos gubernamentales por parte de la Policía Federal en la dirección privada de Biden. La búsqueda también indicó que los investigadores federales están avanzando rápidamente en su investigación sobre documentos clasificados en posesión de Biden. La forma en que se ha desarrollado esta historia es una sorpresa. Muchos especulan si esto significa que los demócratas están abandonando a Biden. Sin embargo, es un poco pronto para decirlo. Así que veamos cómo sigue avanzando todo esto. Rex Lee, un experto en seguridad cibernética con experiencia en asesorar tanto al sector privado como al gobierno, dijo en una entrevista para NTD TV que los documentos clasificados de la casa privada de Biden en Delaware resaltan las preocupaciones actuales sobre la situación de su hijo Hunter y sus vínculos comerciales con el PSC. Lee dijo: si miras a Joe Biden como vicepresidente del 2008 al 2016, si los informes son correctos, estos documentos han estado en esa residencia al menos desde el 2009. Y al mismo tiempo, Hunter Biden estaba alquilando esa residencia, que es la casa de Joe Biden. En el 2013, la firma de inversión de Hunter Biden, Rosemont Seneca Partners, firmó un acuerdo con Bohai Capital, que es una subsidiaria del Banco de China de propiedad estatal. El acuerdo se firmó para formar un fondo de inversión de empresa conjunta de $1,000 millones llamado Bohai Harvest RST. Lee afirma: Hunter Biden estuvo cabildeando activamente en nombre de BHR durante esta línea de tiempo. Otro empresario chino, Patrick Hu, que tiene vínculos con la inteligencia militar china y con el PSC, era muy cercano a Hunter Biden en ese momento. Lee también dijo: hay otra información preocupante y tiene que ver con el empresario chino Patrick Hu. También estuvo asociado y muy cerca de Hunter Biden durante este periodo a través de la relación con BHR. Patrick Hu era un hombre de negocios con sede en Hong Kong y se desempeñó como secretario general de una subsidiaria de CEFC, que es el Comité del Fondo de Energía de China. Según un informe del Senado, más tarde fue acusado y condenado por soborno internacional y delitos de lavado de dinero derivados de su trabajo para el Comité del Fondo de Energía China, respaldado por CEFC. Las entidades conectadas a Hunter Biden en el 2007 y el 2018 recibieron millones de CFC. Y Hunter Biden se había referido a He en un correo electrónico como el jefe del espionaje de China. Lee tomó nota del hecho de que Hunter Biden podría haber tenido acceso a los documentos cuando estaba en la cúspide de su problema con el alcohol y las drogas y al mismo tiempo estaba asociado con He. Lee dijo: puedes ver esto como una mezcla peligrosa aquí y todo esto junto representa una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Al menos 2 senadores demócratas han pedido una investigación completa sobre el manejo de los materiales clasificados por parte de Joe Biden. Uno de ellos es el senador demócrata John Manchin. John Manchin culpó al mal manejo de documentos clasificados por parte de Biden como extremadamente irresponsable e inquietante. Él dijo: estas acusaciones deben investigarse a fondo. Luego, durante una entrevista con Fox News, el senador Tim Kaine también hizo un llamado para nombrar un fiscal especial imparcial para investigar el asunto. Tal como predijeron los expertos, el 19 de enero los Estados Unidos alcanzó oficialmente el límite de deuda legal de 31.381 billones. El Departamento del Tesoro ahora tendrá que implementar medidas extraordinarias para evitar un incumplimiento de pago de la deuda nacional. El Departamento del Tesoro podrá utilizar medidas contables y presupuestarias conocidas como medidas extraordinarias para evitar el incumplimiento sobre la deuda pública. La duración de estas medidas depende de los niveles de gasto del gobierno y no es permanente. El Departamento del Tesoro utilizará 2 medidas extraordinarias durante la fase inicial del enfrentamiento del límite de deuda. En primer lugar, rescatarán las inversiones existentes y suspenderán las inversiones nuevas del Fondo de Jubilación e Incapacidad del Servicio Civil y del Fondo de Beneficios de Salud para Jubilados del Servicio Postal. En segundo lugar, se suspenderán las reinversiones del Fondo de Inversión en Valores Gubernamentales y también del Plan de Ahorro del Sistema de Retiro de los Empleados Federales. Ambos fondos mencionados invierten en deuda pública especial y esta se emite dentro del límite de endeudamiento. Cuando el límite de deuda se eleve en el futuro, los 3 fondos se combinarán en uno y los participantes no se verán afectados. Si bien no está claro cuánto tiempo el Tesoro podrá usar estas medidas para evitar un incumplimiento, el jueves de la semana pasada Janet Yellen dijo a los líderes del Congreso que la moratoria de emisión de deuda durará desde ahora hasta el 5 de junio. Desde la década de 1960, el techo de deuda gubernamental establecido artificialmente se ha aumentado aproximadamente 80 veces y el último aumento se produjo en diciembre del 2021 cuando elevaron el techo de deuda en 2,5 billones. Con el tope de la deuda alcanzado, otra batalla política prolongada e intensa sobre el tema ha comenzado una vez más. Los republicanos que controlan la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijeron anteriormente que insistirían en recortes de gastos a cambio de aceptar elevar el techo de la deuda, pero los demócratas y Biden se negaron a hacerlo. Quieren un aumento directo en el techo de la deuda. Los republicanos dijeron que la reforma fiscal era crucial al tiempo que señalaron el crecimiento de la deuda en los últimos años, particularmente durante el brote del COVID-19 y bajo una alta presión inflacionaria. Pero los republicanos rechazaron una propuesta de los demócratas para abordar el déficit aumentando los impuestos a las personas y a las empresas más ricas. El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, aprobó varios proyectos de ley en su primera semana en el cargo. Y ahora está comenzando a presionar a los demócratas del Senado que se están postulando para la reelección en estados republicanos para que aprueben estos proyectos de ley en el Senado. Los senadores demócratas de los que se espera que cooperen con los republicanos son, por ejemplo, el senador John Manchin de Virginia Occidental, el senador Sherrod Brown de Ohio y el senador Jon Tester de Montana. Entonces, podemos creer que no es imposible. Por otro lado, el proyecto de ley que se aprobó la semana pasada para restringir las ventas de petróleo a China desde la Reserva Estratégica de Petróleo tuvo un amplio apoyo bipartidista. 113 demócratas en la Cámara apoyaron la propuesta republicana. McCarthy espera que Manchin y otros moderados en el Senado se pongan del lado de los republicanos y finalmente aprueben el proyecto de ley. Dijo que tienen una serie de proyectos de ley para el futuro y entre ellos está asegurar la frontera, producir más energía y detener la emergencia del COVID en todo el país para que todos puedan volver a trabajar. McCarthy dijo: sin embargo, gran parte de la legislación que se presenta en el Senado depende principalmente de lo que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, quiera votar. Un análisis de Breitbart dijo que, en última instancia, McCarthy espera que los demócratas moderados en el Senado trabajen juntos para presionar a Schumer para que presente parte de la legislación. La razón por la que McCarthy ve el bipartidismo como una posibilidad es que en las próximas elecciones los demócratas tendrán que trabajar duro para mantener su actual mayoría en el Senado.
Algunos miembros se jubilarán y abrirán puestos, y otros senadores demócratas, como el caso de Munson, se postularán en estados que se han vuelto más rojos a lo largo de los años. Entonces estos senadores tendrán que obtener el apoyo de los votantes republicanos en sus propios distritos. La Corte Suprema dijo el pasado jueves que después de una larga investigación, finalmente no pudo identificar quién filtró el proyecto de opinión que la Corte Suprema estaba preparando para anular la decisión de Roe versus Wade. La Corte Suprema dijo en un comunicado que esta filtración no solo desencadenó intentos de protesta equivocados, sino que también representó un ataque grave al proceso judicial. Tradicionalmente, las operaciones internas de la Corte Suprema son confidenciales y sería muy inusual que se filtrara cualquier signo de deliberaciones internas antes de que se tome una decisión. Entonces, un día después de que Politico publicara un borrador de opinión escrito por el juez conservador Samuel Alito, esto en mayo pasado, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, anunció que investigaría la filtración y confirmó que el borrador era auténtico. Según el informe adjunto del alguacil de la Corte Suprema, el equipo de investigación confirmó que el filtrador habría sido alguien dentro de la Corte. El informe establece que las computadoras de la Corte no parecen haber sido hackeadas. Es poco probable que se haya accedido indebidamente a los sistemas de tecnología de la información de la Corte fuera de la Corte. El informe señala que más personas trabajando desde casa como resultado de la pandemia del COVID-19 ha hecho que los sistemas internos de tecnología de la información de la Corte sean más vulnerables. Y esto ha llevado a aumentar el riesgo de divulgación intencional y accidental de información judicial confidencial. Algunos miembros del personal que fueron interrogados durante la encuesta admitieron haber violado las reglas de confidencialidad del tribunal al informar a sus cónyuges o parejas sobre los comentarios del borrador. El informe muestra que además de los jueces, otros 82 miembros del personal de la Corte estuvieron expuestos al proyecto de opinión y la mayoría lo recibió en febrero, casi 3 meses antes de que se publicara en el sitio web de Politico. Los magistrados no fueron revisados como parte de la investigación. La revisión se centró en los empleados permanentes y en los asistentes que trabajaron para cada juez durante un año. Un total de 97 empleados de la Corte fueron interrogados. Todos negaron la divulgación del proyecto de opinión y firmaron testimonio bajo juramento. Hay mucha especulación en las redes sociales sobre el filtrador, pero esta investigación no ha confirmado ninguna de las afirmaciones. Después de las continuas revelaciones de documentos clasificados en posesión de Biden, el Departamento de Justicia está sopesando, según se informa, si buscará ubicaciones adicionales que estén vinculadas a Biden. En un inicio, cuando se descubrió el primer lote de documentos en el Penn Biden Center el 2 de noviembre, el Departamento de Justicia se quedó en una posición pasiva. Los abogados personales de Biden le dijeron al Departamento de Justicia que el único lugar donde se almacenaban documentos clasificados era en el Penn Biden Center. Así que el Departamento de Justicia y la Casa Blanca decidieron en conjunto mantener el asunto en secreto. ¿Quién diría que después se encontrarían más documentos clasificados, pero ahora en su casa? Evidentemente, la presión del público y del partido de oposición se acumula constantemente sobre el Departamento de Justicia. Y lo más obvio sería suponer que los funcionarios del departamento también están sintiendo la presión. Por su parte, la Casa Blanca afirmó que se completaron todas las búsquedas de todos los documentos clasificados para el 14 de enero. Pero curiosamente, en esta ocasión, el Departamento de Justicia no se atrevió a creerlo, así que realizaron su propia búsqueda en la casa de Biden en Delaware el viernes pasado. Y efectivamente, se encontraron más documentos. Según las noticias de ABC, los funcionarios del Departamento de Justicia también están considerando la posibilidad de realizar otras búsquedas consensuadas en otros lugares que están vinculados al señor Biden. Y bueno, mientras el Departamento de Justicia está considerando nuevas búsquedas, por otro lado, se negó a compartir los resultados de su investigación con los republicanos. El Departamento de Justicia ha informado al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, a Jim Jordan, que la información sobre las investigaciones en curso no se compartirá. Carlos Felipe Uriarte, el fiscal general adjunto por la Oficina de Asuntos Legislativos, escribió que las investigaciones en curso deben ser suspendidas, pero afirmó que el departamento estaba preparado para negociar de buena fe con el Congreso. El 17 de enero, Jordan envió varias solicitudes de documentos e información pendientes a los funcionarios de la administración Biden con una advertencia. Señaló que su solicitud sería la última vez que el comité solicitaría la información y agregó que el comité está preparado para recurrir al proceso obligatorio si es necesario para obtener ese material.
Uriarte afirma que el Departamento de Justicia y sus componentes han trabajado de buena fe para responder a las solicitudes de Jordan. Dijo que cree que se puede llegar a una solución a través de negociaciones en las que ambas partes puedan estar satisfechas sin ninguna amenaza a los intereses institucionales del Departamento de Justicia. El fin de semana pasado fue el Año Nuevo Chino. Tradicionalmente es un día para celebrar y no hacer o decir nada que incomode a la gente. Sin embargo, este año fue muy diferente a otros. Ese día, el día de Año Nuevo Chino, tuvo lugar un terrible tiroteo en la pequeña ciudad de Monterey Park, California, en donde hay una considerable mayoría china. El crimen se produjo a las 10 de la noche, el día 21. Decenas de miles de asiáticos se reunieron en las calles para celebrar el evento más grande e importante del año para el pueblo chino, que es el Año Nuevo. Andrew Meyer, el comandante del departamento del alguacil local, confirmó que al menos 10 personas fueron asesinadas a tiros en el lugar y 10 personas resultaron heridas. Las víctimas fueron 5 hombres y 5 mujeres. Los testigos vieron a un sospechoso huir de la escena en una camioneta de carga de color blanco. El domingo por la mañana, la policía identificó al sospechoso del tiroteo como un hombre adulto asiático. Posteriormente, la policía detuvo la camioneta blanca y durante el enfrentamiento, los oficiales escucharon un solo disparo desde el interior de la camioneta. La policía se retiró rápidamente y luego desplegó vehículos blindados para rodear la escena. Cuando el equipo SWAT se acercó y despejó la camioneta, se determinó que el hombre que estaba dentro tenía heridas de bala autoinfligidas y murió en el lugar. El arma utilizada por el tirador fue una pistola semiautomática con un cargador de alta capacidad, ambos obtenidos de forma ilegal. Aproximadamente 20 minutos después de los fatales tiroteos en el primer lugar, el tirador llevó el arma a otro salón de baile a unas 2 millas de distancia. Brandon Say, de 26 años, propietario de un club de baile, estaba en su oficina preparándose para cerrar cuando vio entrar al pistolero y luchó contra él. El dueño del club salvó la vida de las personas en el salón de baile y evitó que ocurriera una posible tragedia. La celebración del fin de semana en Monterey Park fue una de las más grandes de California. De hecho, el evento había atraído a decenas de miles de personas. Las autoridades locales cancelaron el evento del domingo por respeto a los muertos. Personas familiarizadas con el asunto informaron que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, planea dejar su cargo en las próximas semanas. La fuente dijo que Klain había informado a Biden de sus planes. El New York Times anteriormente también informó que Klain podría irse después del discurso del Estado de la Unión de Biden del 7 de febrero. Klain tiene una larga historia de servicio en la Casa Blanca. Se desempeñó como jefe del gabinete del ex vicepresidente Al Gore y como ayudante de Biden durante su mandato como vicepresidente. El puesto de jefe de gabinete es uno de los puestos más importantes en la Casa Blanca. Era responsable de impulsar la agenda política del presidente y de garantizar que se contratara a las personas adecuadas. Biden estaba pasando el fin de semana en su casa en Rehoboth Beach, Delaware, cuando se dio a conocer la noticia. La gente dice que Klain es la columna vertebral de la administración Biden. Y bueno, The New York Times describió la partida de Klain como un cambio raro en la parte superior del gobierno de Estados Unidos. En los últimos 2 años de crisis y pugna política, el gobierno de Estados Unidos no ha sido muy estable. Un alto funcionario del gobierno dijo que Klain ha estado comunicando su intención de irse desde las elecciones de mitad de periodo en noviembre del 2022, diciendo que el puesto es agotador. Según varios medios de comunicación, después de la renuncia de Klain, Jeff Zients, el ex coordinador de respuesta al nuevo coronavirus de la Casa Blanca y asesor presidencial, se convertiría en el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca. Zients fue el director del Consejo Económico Nacional, el NEC por sus siglas en inglés, de la Casa Blanca durante la administración Obama. Antes de eso, se desempeñó como director de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca. Y bueno, durante la presidencia de Trump, él fue director ejecutivo de la firma de inversión Cramer y fue miembro de la junta directiva del gigante de las redes sociales Facebook. Según las cifras reportadas por la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los Estados Unidos, la CBP por sus siglas en inglés, un número récord de más de 250,000 inmigrantes ilegales fueron encontrados cruzando la frontera sur de los Estados Unidos en diciembre del 2022.
Este es un aumento del 7% desde noviembre. La patrulla fronteriza y de aduanas dijo que el aumento se debió principalmente a un aumento en el número de personas que huían de las dictaduras cubanas y nicaragüense. A pesar de otro número récord de inmigrantes ilegales interceptados, el comisionado interino de aduanas y patrulla fronteriza, Troy Miller, ha dicho que los esfuerzos de la administración Biden en la frontera están funcionando. Dijo esto porque el número de venezolanos que cruzan la frontera sureste ilegalmente están en fuerte declive. Ha bajado un 82% desde septiembre del 2022. Y bueno, la administración Biden ha realizado cambios recientes en su política fronteriza que incluyen un programa de libertad condicional para venezolanos que se lanzó en octubre del año pasado. Pero lo que hace el programa es permitir que hasta 24,000 venezolanos que han cruzado la frontera ilegalmente ingresen a Estados Unidos en libertad condicional. Estos venezolanos deben cumplir con ciertos criterios para calificar para la libertad condicional, incluido tener un patrocinador en los Estados Unidos para brindar apoyo financiero y de otro tipo, entre otras cosas. Sin embargo, bajo el programa de libertad condicional, los venezolanos que cruzaron la frontera a pie o nadando después del 12 de octubre del año pasado serán deportados a México bajo las reglas de inmigración del Título 42 de la era Trump. A principios de enero, la administración Biden amplió el programa de libertad condicional para incluir a ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití. Ahora finalmente los ciudadanos de estos tres países y los de Venezuela que crucen ilegalmente la frontera sur de los Estados Unidos están sujetos a deportación bajo la sección 42. Los legisladores republicanos han acusado a Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, del DHS, de violar la ley de inmigración debido a la forma en que el Departamento de Seguridad Nacional ha implementado la Autoridad de Libertad Condicional. Mark Morgan, miembro visitante de la Fundación Heritage, llama a la situación en la frontera sur una crisis catastrófica. Morgan dijo: bajo el último presidente demócrata, 25,000 encuentros era una crisis límite, pero para la administración Biden, 10 veces ese número es simplemente el pan de cada día. La nueva gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, es demócrata, pero también ha dicho que continuará con la práctica de su predecesor. Ella seguirá enviando inmigrantes ilegales a otras partes de los Estados Unidos. Sin embargo, ha habido algunos cambios en la forma en que se hacen las cosas. La portavoz de prensa de Hobbs, Jocelyn Berry, dijo que la nueva administración está tomando un rumbo diferente al del ex gobernador republicano Doug Ducey. La administración de Ducey usó autobuses para enviar inmigrantes a Washington, D.C., pero la nueva administración quiere enviar a los inmigrantes directamente a los destinos a los que quieran ir y el método de transporte no se limitará a los autobuses. Los abogados del ex vicepresidente Mike Pence dicen que se encontraron documentos clasificados en su casa. El 18 de enero, Greg Jacob, uno de los abogados de Pence, informó a la Administración Nacional de Archivos y Registros que se encontró una pequeña cantidad de documentos marcados como clasificados en la casa de Mike Pence en Indiana el 16 de enero. Tras el descubrimiento de documentos clasificados en la residencia de Joe Biden, Mike Pence solicitó la revisión y contrató a un abogado externo para investigar los registros de la residencia. Anteriormente, Pence dijo que no se llevó documentos clasificados con él. Pence le dijo a CBS a principios de este mes lo siguiente: nuestro personal revisó todos los materiales en nuestra oficina y en nuestra residencia para asegurarse de que no hubiera materiales clasificados que salieran de la Casa Blanca o permanecieran en nuestro poder. Jacob también afirmó que los documentos fueron empaquetados y transportados inadvertidamente a la casa de Pence después de que la administración Trump-Pence dejó el cargo en el 2021. Agregó: el vicepresidente comprende la gran importancia de proteger la información confidencial y clasificada y está listo y dispuesto a cooperar plenamente con los archivos nacionales y cualquier investigación apropiada. Los documentos fueron recopilados por el FBI en la casa de Pence en Carmel, Indiana, el jueves 19 de enero por la noche. Jacob le escribió a William Bosanko, el director de operaciones de la Administración Nacional de Archivos y Registros, el 22 de enero, indicando que el Departamento de Justicia se apartó de su enfoque habitual hacia Biden cuando buscó la posesión directa de los documentos. El expresidente Trump escribió en Truth Social el martes que Pence es un hombre inocente y que nunca hizo nada deshonesto a sabiendas en su vida. El representante Mike Turner, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, dijo en un comunicado: es un asunto serio para cualquier funcionario del gobierno manejar mal los documentos clasificados. Y agregó:
Planeo solicitar la misma revisión de inteligencia y evaluación de daños para ver si hay algún problema de seguridad nacional. El senador Lindsey Graham también le dijo a los periodistas del Washington: no sé cómo sucedió esto y tenemos que llegar al fondo. El fiscal general Merrick Garland y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, junto con los archivos nacionales, se negaron a comentar sobre el descubrimiento. El recién formado Comité Electoral del Senado de Arizona, presidido por la senadora estatal Wendy Rogers, escuchó una importante presentación sobre diferentes irregularidades en la votación y en la verificación fallida de firmas en el condado de Maricopa. Shelley Bush, cofundadora y presidenta de We the People AC Alliance, hizo la presentación sobre las fallas en las máquinas de votación o en las impresoras de boletas que ocurrieron durante la verificación de las firmas. Bush y los legisladores estatales compararon más de 100,000 sobres con firmas de boletas electorales del 2020 y se descubrió una asombrosa tasa de error del 20%. Con base en su revisión de aproximadamente el 25% de 1,9 millones de sobres, Bush y su equipo determinaron que más de 420,000 declaraciones juradas de boletas fallaron en la verificación de firmas en las elecciones del 2020. Concluyeron que hubo un total de 290,644 firmas fallidas en las elecciones del 2022. Además, Bush reveló que su equipo analizó los registros del sistema de tabuladores del día de las elecciones y los registros tachados de votos, CBR en inglés, del condado de Maricopa para descubrir que los tabuladores rechazaron casi 250,000 de intentos de voto el día de las elecciones. El condado de Maricopa había afirmado anteriormente que solo 70 de las 223 centros de votación y solo 17,000 boletas se vieron afectadas por el debacle del día de las elecciones. La investigación aparece en una demanda que presentó Kari Lake contra los resultados de las elecciones del 2022. Y en una noticia que podríamos considerar bastante buena, les contamos que el senador Josh Hawley está luchando por la prohibición de TikTok en los Estados Unidos a través de una legislación. El 24 de enero, Hawley anunció un proyecto de ley en Twitter diciendo que la aplicación le da al régimen comunista chino una forma de violar la privacidad de los estadounidenses, incluyendo a los niños. Hawley dijo: TikTok es la puerta trasera de China en la vida de los estadounidenses. Amenaza la privacidad de nuestros hijos, así como su salud mental. Y agregó: el mes pasado el Congreso lo prohibió en todos los dispositivos gubernamentales. Ahora presentaré una legislación para prohibirlo en todo el país. Pero en respuesta, TikTok dijo que prohibir la aplicación no resolvería las preocupaciones de seguridad nacional de Hawley. Un portavoz de TikTok declaró lo siguiente: esperamos que concentre sus energías en los esfuerzos para abordar los problemas de manera integral en lugar de pretender que prohibir un solo servicio resolvería cualquiera de los problemas que le preocupan o haría que los estadounidenses estuvieran más seguros. En otro movimiento, Hawley presentó un proyecto de ley que prohibiría a los miembros del Congreso comerciar y poseer acciones. El proyecto de ley llamado Ley Pelosi está renovando un impulso legislativo que fracasó en los últimos años para frenar el comercio de acciones. Hawley tuiteó: los miembros del Congreso y sus cónyuges no deberían usar la posición para enriquecerse en el mercado de valores. Paul Pelosi, el esposo de Pelosi, vendió millones de dólares en acciones de un fabricante de chips de computadoras el año pasado. Esto sucedió mientras la Cámara se preparaba para votar un proyecto de ley centrado en la fabricación nacional de chips. Aunque Pelosi cambió de rumbo y expresó su apertura a votar por la reforma del comercio de acciones, los demócratas abandonaron un plan para aprobar una legislación de reforma del comercio de acciones antes de las elecciones de mitad de periodo. Ahora un dúo bipartidista en la Cámara presentó un proyecto de ley sobre el tema junto con el proyecto de ley de Hawley. Este mes los representantes Abigail Spanberger y Chip Roy presentaron la ley de confianza en el Congreso por tercera vez. El sábado 21 de enero, el exagente del FBI Charles McGonigal fue arrestado por sus presuntos vínculos con Rusia. CBS informó que McGonigal fue arrestado por sus vínculos con Oleg Deripaska, quien es un multimillonario ruso que ha sido sancionado por los Estados Unidos y que el año pasado fue acusado penalmente por violar esas sanciones. Según los informes, Deripaska es un magnate del aluminio y tiene estrechos vínculos con el Kremlin. Fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Trump en el 2018.
La historia se convirtió en un éxito debido a la identidad de Charles McGonigal, ya que él anteriormente fue el jefe de contrainteligencia en la oficina de campo de Nueva York del FBI. También fue uno de los funcionarios a cargo de la investigación sobre la supuesta colusión entre el expresidente Trump y Rusia durante las elecciones del 2016. Ahora la verdad del asunto es que él era el que estaba en connivencia con los rusos. Los fiscales dicen que McGonigal y Sergei Shestakov, que es intérprete judicial, fueron acusados de violar y conspirar para violar la ley de poderes económicos de emergencia internacional con lavado de dinero y conspiración para cometer lavado de dinero. Según el Departamento de Justicia, en el 2021, McGonigal y Shestakov acordaron investigar a un rival ruso de Deripaska y supuestamente recibieron pagos por sus esfuerzos. Se les acusa de falsificar firmas y de recibir sus fondos de Deripaska a través de empresas ficticias. Ambos acusados comparecieron el lunes ante un tribunal federal de Manhattan. Los documentos judiciales del lunes dicen que McGonigal, además de investigar a un oligarca ruso rival, fue acusado de violar las sanciones de los Estados Unidos al intentar sacar a Deripaska de la lista de sanciones. Michael Driscoll, el subdirector del FBI que está a cargo, dijo que ambos supuestamente actuaron en nombre de Deripaska y utilizaron de manera fraudulenta una entidad estadounidense para ocultar su actividad en violación de las sanciones estadounidenses. CBS informó que cada uno de los 4 cargos que enfrentan conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión. Shestakov, el intérprete, está acusado de mentir a los investigadores del FBI en el 2021 sobre su relación con Deripaska y por eso fue acusado de hacer declaraciones falsas. El día de ayer, miércoles 25 de enero, Meta Platforms informó que restaurarán en las próximas semanas las cuentas de Facebook e Instagram del expresidente Donald Trump. Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Meta, dijo en una publicación de blog lo siguiente: restableceremos las cuentas de Facebook e Instagram del señor Trump en las próximas semanas. Con la suspensión levantada, permitirá que el expresidente Trump publique anuncios tanto en Instagram como en Facebook. Como todos recordarán, Trump había acumulado decenas de millones de seguidores en ambas plataformas. El miércoles pasado, Trump le dijo a Fox News Digital que Facebook había perdido mucho dinero desde que le prohibió usar la plataforma. Dijo que esto se consideró un gran error comercial para Facebook, Twitter y otras compañías. La semana pasada, su equipo de campaña estuvo en conversaciones con Meta Platforms sobre un posible regreso a Facebook e Instagram. Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, dijo lo siguiente: la libertad de expresión es una parte esencial de la democracia y se debe permitir que el presidente Trump hable directamente con el pueblo estadounidense para que puedan estar informados sobre su visión cuando emitan sus votos. Cheung le dijo a Fox News Digital el miércoles que el regreso a Facebook sería una herramienta importante para que la campaña del 2024 llegue a los votantes. Cheung agregó: regresar a la plataforma será una herramienta importante para que la campaña del 2024 llegue a los votantes a través de la publicidad, la movilización de base y la recaudación de fondos, como todos los demás candidatos puedan hacer. El expresidente Donald Trump emitió una declaración sobre Truth Social con respecto a Meta Platforms que le permitirá regresar a la plataforma. Él escribió: Facebook, que ha perdido miles de millones de dólares en valor desde que eliminó a su presidente favorito, a mí, acaba de anunciar que restablecerá mi cuenta. Algo así nunca debería volver a suceder a un presidente en ejercicio ni a nadie más que no merezca retribución. También agradeció a Truth Social por hacer un trabajo increíble, por contar con él y por su reciente éxito. Aunque el expresidente Trump no ha regresado a Twitter, es probable que regrese a Facebook, aunque todavía no ha declarado oficialmente su posición. Le dijo a Fox News Digital la semana pasada que Facebook nos necesita más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Él dijo: si nos aceptaran de regreso, los ayudaría mucho y eso está bien para mí. Hasta el momento, el expresidente Trump lidera a Biden en las encuestas para las hipotéticas elecciones generales y es el claro favorito para la nominación presidencial republicana en el 2024. Emerson College Polling publicó recientemente una encuesta que muestra que el 44% de los votantes registrados que respondieron votarían por Trump en las elecciones del 2024, mientras que el 41% apoyaría a Biden. La encuesta realizada por la universidad el 22 de noviembre del año pasado mostró lo contrario.
Las encuestas también encontraron que el expresidente Trump domina otras posibles primarias republicanas. Entre los votantes republicanos encuestados, el 55% apoya a la candidatura de Trump a la nominación, 26 puntos más que su rival más cercano, que es Ron DeSantis. Y llegamos al fin de nuestro resumen semanal. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Como de costumbre, quiero agradecer a nuestros miembros activos. Ellos son: gracias, chicos, por ser parte de esta maravillosa comunidad. Gracias por unirte al canal. Y si tú no puedes unirte, no te preocupes. Otra forma de apoyarnos es dándole me gusta a la emisión de hoy y suscribiéndote al canal. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Hasta la próxima.